Hoy, en 678, los hijos de Noble, la verdad cada vez más cerca. Saludamos a la jueza Sandra Arroyo Salgado, que tiene a su cargo la causa por la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. ¿Usted no se siente aludida acerca de las calificaciones por el procedimiento del último viernes, acerca de que eran vejatorios e innecesarios? Bueno, después de una audiencia judicial allanaron los domicilios de los hermanos Marcela y Felipe Noble de Herrera. En operativos calificados como violentos, vejatorios e innecesarios. Para nada me siento condicionada ni aludida. Yo ayer lloré por la vejación. Si vos no querés saber tu identidad, y vos sos mayor de edad, es un derecho personal. ¿Y si las personas que opinan, como esta señora que decía, pero si ellos no quieren, no quieren? Esas personas son ya personas peligrosas, porque están diciendo, sabiendo que no es así, algo que conmueve a la sociedad. Es para mí ya delictivo por parte de estas personas. El nuevo miedo del doctor. Lo que paraliza el miedo, si nos obsesionamos con que es muy importante detenerlo a Kirchner, porque Kirchner es un dictador en potencia. Porque a mí, que gane Ricardo Alfonsín, o que gane, digamos, Alicia Carrió, ¿no? O que gane Cobos, o que gane Narváez, el que gane, no me cambia la vida. Que gane Kirchner, otra vez, tercer periodo consecutivo, a mucha gente que amamos la libertad, nos va a cambiar la vida. ¿Cómo me gustó la carta de Galtieri de hoy? ¿Será ser especialista eso? Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así, porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol. A mucha gente que amamos la libertad, nos va a cambiar la vida. Me pongo nervioso. ¿Cómo quieren que no esté nervioso? Entonces es lógico que uno diga, me pongo nervioso. ¿Cómo quieren que no esté nervioso? La revalorización de las Fuerzas Armadas. Cuando San Martín cruzó los Andes, no los cruzó con los dirigentes políticos, lo cruzó con el pueblo. Cuando Güemes custodiaba la frontera del norte, eran el brazo armado de la nación junto al pueblo. Pudimos construir nuestras victorias más importantes cuando la nación fue eso, por sobre todas las cosas, pueblo. Y cada vez que ese brazo armado confundió su rol y se separó de su pueblo, hubo amargas derrotas. Como decía un catalán, voy tratando de crecer, de sentar cabeza y de llevar buen tropero en la partida, teniendo más el circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. La crisis en España y los argentinos que se volvieron. O sea, mi vuelta en ese sentido no es casual. Yo creo que mi vuelta tiene que ver con que me encuentro con un país que, a pesar de todo, por supuesto, de todos los problemas que hay, es un país que está mejor. Más buenas noticias. 1. El argentino. La construcción creció un 13,1% en abril. 2. Doctor Stambulian, ¿hay que vacunarse? Este año, por suerte, tenemos una de las mejores campañas contra la gripe a través de la vacuna, por el número de dosis. 3. La gran aceptación y la reservación justamente de tickets para los partidos de Argentina. Argentina, o sus hinchas, son los que más van a acercarse de los países sudamericanos a la Copa del Mundo, ya que se han reservado más de 25.000 tickets, sí, como escuchaste, 25.000 tickets. 4. El argentino. Lo dijo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema. No es función de la justicia gobernar. 678 es mundial. ¿Cuándo vas a ir a Sudáfrica? La verdad, sí, podés hacer turismo, pero si no te lleva el fútbol, hay lugares que no. Sudáfrica tiene una
tiene una historia con ese Muy tema, porque el linda. poder real durante mucho tiempo lo detentaron los blancos. Claro. Y ahí se generó el famoso apartheid. Aparte, cuando salgas del búnker que tienen los periodistas, Johannesburgo tiene 99.9% de negros. He leído que va a ser complicado encontrar un blanco para saludar. Está muy bien. He leído que va a ser complicado encontrar un blanco para saludar. Está muy bien. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Arranca 678. Llegamos. Nos nombró el 1. Si no me vas a hablar, aunque sea decime, 2 años, 3, 4, 5, 6, no, 6, 7, 8, 6, 7, 8. El sol quema la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva, ¿no? Todavía hay adiós, gracias todavía. Nos ayudan a ver. Multiplicar es la tarea, es nuestra tarea. Muy buenas noches. ¡Epa! Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a 678. Ustedes saben, durante 1 hora y media los acompañamos en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios en la República Argentina. Estimados colegas, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Hoy contamos con la presencia del fisólogo Dante Palma. ¿Cómo te va? Que es una alternativa a la filosofía, digamos. Sí, fisólogo, sí. También está con nosotros la periodista Mariana Moyano. ¿Cómo te va? Bienvenida también, Mariana. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con la causa Noble. Hubo repercusiones en el día de hoy, se escuchó a la jueza, a la nueva jueza, hablar en distintos medios sobre las supuestas vejaciones en el acto donde se hizo la requisa del material, para conseguir el material genético. Vamos a escuchar este tramo. Los hijos de Noble. La verdad cada vez más cerca. Habló la jueza. Saludamos a la jueza Sandra Arroyo Salgado, que tiene a su cargo la causa por la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Yo los había convocado para ese mismo día a las 11 de la mañana, tal como lo manda el código, para plantearles si ellos no se oponían a la extracción de mínimas muestras de sangre, saliva, cabello, que es lo que prevé el código. Como ellos se manifestaron en forma negativa a esto, no prestaron su consentimiento para dar nuevas muestras, ni tampoco posibilitaron que las muestras que en su oportunidad habían dado al doctor Vergesio, bajo ciertos condicionamientos, puedan ser usadas para ser confrontadas contra todas las familias ingresadas en el banco de datos genéticos. De acuerdo a lo que también manda la ley, me vi en la obligación de procurar estas muestras de ADN por otros mecanismos alternativos. Doctora Salgado, ¿se ha cumplido entonces estrictamente con lo que impone la ley? ¿Quiere decir entonces que usted no se siente aludida acerca de las calificaciones por el procedimiento del último viernes, acerca de que eran vejatorios e innecesarios? Bueno, después de una audiencia judicial allanaron los domicilios de los hermanos Marcela y Felipe Noble de Herrera. En operativos calificados como violentos, vejatorios e innecesarios. Clarín. Domingo 30 de mayo. Extendido repudio al procedimiento vejatorio en el caso Noble Herrera. ¿Quiere decir entonces que usted no se siente aludida acerca de las calificaciones por el procedimiento del último viernes,
acerca de que eran vejatorios e innecesarios. Para nada me siento condicionada ni aludida. Llegamos del juzgado, de hablar con la jueza, y como que uno, digamos, ya está, ya cumplimos, y a pocas cuadras de la casa ya darnos cuenta que nos siguen autos, motos, todo policía. Como decía Felipe, fuimos a ver a la jueza y cumplimos. Cuando dijeron que no, eso no es cumplir con la justicia. Ellos sabían perfectamente, y los abogados sabían perfectamente, que si iban y decían que no, venía el allanamiento. No es una sorpresa para nadie, es lo que marca la ley. Más las defensas firmaron las actas de allanamiento y requisa de conformidad sin pedir a los secretarios del juzgado que estuvieron presentes durante todo el desarrollo de la diligencia, que se dejara constancia de ninguna circunstancia que se estimara vejatoria. Si no, los abogados hubieran pedido que se dejara constancia en actas. Carrió en la cornisa. Cuando se olvida quiénes son las víctimas, estamos en muchos problemas. Es terrible. Es terrible si esos chicos son hijos de desaparecidos, porque fueron vejados en los 70 y son vejados por este gobierno ahora. Y es terrible si no lo son. Y es terrible que estos chicos ahora, con un gobierno que persigue y que quiere poner presa a Mañeto y básicamente a Ernestina Herrera de Noble. Ahora en este momento están focalizando todo, pienso también, porque lo quieren hacer una cuestión de gobierno. De que el gobierno está contra Clarín, o sea, que toda la culpa de esto la tiene el gobierno. Estos chicos ahora, con un gobierno que persigue y que quiere poner presa a Mañeto y básicamente a Ernestina Herrera de Noble, lo único que quiero es que esos chicos sepan que yo estoy acá. Y una vez cuando fui a la Expo Agro le dije a Marcela, Dios está con vos. Y no quiere decir que no estemos en contra del derecho a la verdad, pero esa vejación. Estamos en comunicación con la fiscal federal de San Isidro, la doctora Rita Molina. Yo les quiero decir a los señores políticos que esto es responsabilidad de la jueza y de la fiscal. ¿Cuándo vamos a aprender que la división de poderes existe y que cada uno debe cumplir su función? Porque lo que se hace opinando cosas que no se conocen perjudican al pueblo, dado que lo desinforman en lugar de informar. Cuando las organizaciones de derechos humanos dicen debemos buscar la verdad de la misma manera y con el mismo método que buscamos la verdad en otros casos, es decir, comparándolo con el banco de datos y yendo y buscando el ADN y comparándolo con el banco de datos. Digo, ellos de alguna manera se están oponiendo a que el banco de datos, sus abogados... Pero si esto pasaba en la dictadura, pero si en la dictadura desaparecían chicos y no pasaba nada. ¿Pero de qué estamos hechos? ¿Cómo puede ser que la bronca, la venganza, llegue a tal punto para desconocer que si esos chicos no pueden ser vejados? Yo ayer lloré por la vejación. ¿Quiere decir entonces que usted no se siente aludida acerca de las calificaciones por el procedimiento del último viernes, acerca de que eran vejatorios e innecesarios? Para nada me siento condicionada ni aludida. Autoricé a la policía a interceptarlos en la vía pública a los efectos de garantizar el ingreso al domicilio. Yo tengo la tranquilidad de actuar en este caso como lo hice en todos los otros casos que tuve vinculados a esta temática. Mi mayor tranquilidad es que yo actúo con estricto apego a mis convicciones en función de lo que me dicta la Constitución y la ley, sin entrar en ningún tipo de especulación política, ni mediática, ni de poderíos económicos. Para mí este es un caso más, como tantos otros que he tramitado en este juzgado. El derecho a la identidad, ¿no es también el derecho de los eventuales abuelos? Está primero. El derecho a la verdad también... O ellos tienen derecho a no saberlo, a no querer saberlo. El derecho de identidad es personalísimo. Si vos no querés saber tu identidad, y vos sos mayor de edad, es un derecho personalísimo. ¿Qué derecho tengo yo como Estado a violentar una decisión soberana de un ciudadano argentino? Le contesto. El Estado tiene que garantizar que haya justicia. Y en este caso, hay que buscar quiénes fueron los que apropiaron y robaron criaturas, me parece. Pero la persona tiene derecho a decir que no. No, pero no, el derecho es el juego entre valores.
No hay un derecho absoluto, no hay el derecho, hay un juego de valores. Usted me parece que no puede dejar de poner en plano de balanza qué es más grave, 14 personas con un calzoncillos o haberse robado una criatura. ¿Qué es más grave, 14 personas con un calzoncillos o haberse robado una criatura? Y ahí está el debate. Si vos no querés saber tu identidad, y vos sos mayor de edad, es un derecho personal. ¿Y si las personas que opinan, como esta señora que decía, pero si ellos no quieren, no quieren. Esas personas son ya personas peligrosas, porque están diciendo, sabiendo que no es así, algo que conmueve a la sociedad. Si yo no quiero, no lo hago. Claro, si uno no quiere cortarse el pelo, no se lo corta. Entonces, decir así livianamente una cosa tan seria como esta es para mí ya delictivo por parte de estas personas que saben que la ley dispone de que esto se debe llegar hasta las últimas consecuencias, sí o sí, porque es un delito grave. La enseñanza de este procedimiento es que una jueza y un fiscal hicieron lo que manda la ley. Segundo, la impunidad del poder económico, que piensa que puede estar por encima de la ley. Tercero, tanta resistencia, en este caso del Grupo Clarín o de Ernestina Herrera de Noble, confirma la sospecha que los hijos adoptivos en forma irregular son de familias de desaparecidos. Y por último, la resistencia en última instancia lo que revela es la búsqueda de la impunidad, porque si se demuestra que son hijos de desaparecidos, Ernestina Herrera de Noble, su destino sería la prisión. Bueno, a ver, Mariana, ¿cómo lo ves al tratamiento que está viendo? No, hay Te voy anotando muchas cosas. Sí, porque hay un montón de cosas que como que se escapan de la situación. En primer lugar, algo que pasó estos días, como así no se le dio mucha bolilla, y es que la jueza Arroyo Salgado habló de Ernestina de Noble como una imputada. O sea, que lo que había hecho Markevich no estaba tan mal, en primer lugar. Si esa es una imputada, ¿por qué? Por un delito que puede ser el de robo de bebés. Estamos hablando de un delito de acción pública. Por lo tanto, hasta te diría que en un caso, y lo voy a decir brutalmente, no importa casi lo que piensen ni Marcela ni Felipe, y te diría, no importa lo que piensen las abuelas, si querés. Porque hay un delito que el Estado no puede permitir que se siga cometiendo. Entonces ahí sí o sí hay que intervenir. No es una cuestión de ver a qué víctima elijo, de qué lado ponerme. Y después otra cuestión que me parece súper importante, que también pasó, es que esas famosas muestras que tenía Vergesio, que estaban en la caja fuerte, que se rompió la caja fuerte, que si eran 3, 2, bueno, toda esa cuestión, había una sospecha desde hace ya unos días de que justamente si se utilizaban esas muestras, ¿cuál era la estrategia de los abogados de Ernestina más que de Felipe y de Marcela? Decir, bueno, ven, se hizo todo irregular, las muestras que están en la caja fuerte dan otra cosa distinta a lo que está en el banco, esto es un escándalo, vicio de nulidad a foja cero de vuelta. Por eso es tan importante lo del allanamiento, en el sentido de que son esas muestras, esa ropa, y se hizo en un lugar privado, con las personas del mismo sexo correspondiente a cada uno de ellos. Claro, la jueza después aclaró que no eran 7 personas las que participaron en la requisa, que fue claramente un perito y un testigo en el caso de Marcela y de Felipe particularmente, porque ellos habían dicho que eran 7 personas. Está todo filmado, además. Y que está todo filmado. Y los abogados que estaban con ellos firmaron conformidad. Imagínate si hubieran hecho algo mal, los abogados tan luego ellos, si no hubieran firmado en disconformidad una cosa así. Claro. O sea... Además los interceptan en la calle para garantizar el ingreso al domicilio, lugar en el que se les retiran las prendas, porque la sensación que da después de que uno leyó los diarios, que los dejaron desnudos en el medio de la vía pública, ¿no es cierto? Sí, le sacaron los calzoncillos ahí y le pusieron un jogging. A ver, Dante. Sí, no, pensaba lo del olvido de las víctimas. Efectivamente, hay un olvido de las víctimas, pero que tiene que ver con los familiares. Muy pocas veces se nombra a los familiares que están buscando a sus chicos, ¿no? Y además me parece que incluso el tema de la identidad parece que está nada más que puesto sobre Felipe, ¿sí?, y su hermana, cuando en realidad también la identidad tiene que ver con los familiares que están buscando a sus chicos, ¿sí? O sea, que parte de su identidad tiene que ver con esa búsqueda y con el encuentro, ¿no? Exactamente, es ahí donde hay que hacer justicia, digamos, en esa búsqueda. Igual yo pensaba, escuchando la Carrió, que realmente está cada día más tenebrosa, ¿no?
cómo se confirma y cómo se va articulando la estrategia que estaba diseñada desde hace muchos años, mucho antes de que los Kirchner llegaran al poder, mucho antes de que pasara cualquier cosa coyuntural de las que están pasando. Y esto es que si eventualmente se llegaba a la verdad, esa verdad iba a ser un ataque a la libertad de expresión. Claro. Eso ya estaba pergeñado, planeado y todo este trámite, digamos, va siguiendo esa línea argumental, y quienes salen en apoyo ahora de Mañeto o del Grupo Clarín se acoplan a esa línea argumental, ¿no? Ahora, qué curioso que haya, vamos a decir así, políticos de relevancia en ese apoyo. A mí me llama la atención. Hay que ver cómo siguen teniendo relevancia. Tal vez sea su única manera de seguir teniendo pantalla y micrófono, ¿no? Claro, pero digamos... Es un precio muy alto. Claro, eso es. Igual ya estuvieron dispuestos a pagarlo desde hace un par de años, que claramente están dispuestos a pagarlo y necesitan, casi te diría, pagar ese precio. Y aparte, perdón, hay una palabra que es la que constantemente alude esto en los últimos días, que es vejación. Y con esto que decía la jueza, ¿no?, de desinformar o malinformar a las personas, la vejación alude como una violación, en este caso a los derechos... o a los derechos de los chicos, una violación, una transgresión de una norma grave. Una vejación sí, efectivamente, fue haber apropiados bebés, pero una vejación de ninguna manera es cumplir la ley. Claramente. Bueno, recordamos a la gente, digo, para que no se desorienten en toda esta movida, de que desde el año 2001 está instruyéndose esta causa y que todavía, digamos, las cuestiones fundamentales como para comprobar si se cometió o no un delito no han podido tener su curso, porque ha habido de parte de la familia Noble Herrera innumerables dilaciones y de hecho por eso hay un juez que fue sacado de la causa. Lo echaron a Marquevich y a Bonadío también. A Vergesio. Hoy hablábamos en la radio con la fiscal Rita Molina y uno de los datos que nos dijo, que para mí es novedoso, es que la jueza Arroyo Salgado le acaba de iniciar juicio político a Vergesio. Sí, es muy interesante porque en este momado hay como una tendencia sobre esta causa, confunde mucho a la gente. Que ahí, ¿no? lo que vimos allí es primero reiterada la posición excelente para mí del periodista que estaba con Grondona en un marco totalmente distinto, porque esto fue hace unos meses. Sí, fue el año pasado. El año pasado, antes de que lo echen, justamente. Y lo otro que me pareció interesante es ver a un periodista como Majul haciendo preguntas correctas. Sí. Realmente me pareció inusual. Y habla de una nueva corriente que a lo mejor se está produciendo gracias a 678. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Orlando, eso estuvo! Insiste con esas cosas. Muy bien, vamos a nuevamente el tema del Bicentenario, porque estamos apropiando los festejos del Bicentenario. Sí, claro. Queremos que sea capital de 678. El Bicentenario quería festejar el éxito de 678. Absolutamente. Causas y consecuencias de lo que pasó. Bicentenario histórico. Siguen y siguen las repercusiones. Precioso. Ni un solo incidente. Maravilla. Horario pico que va a ser un colapso total. Ya lo vamos anticipando desde bien temprano. Eviten a toda costa si pueden venir a Buenos Aires, literalmente. Eviten a toda costa si pueden venir a Buenos Aires, literalmente. Bicentenario una sola vez ocurre. Estamos diciendo no vengan a Buenos Aires. No. Es una expresión. Si llegan, háganlo con máxima paciencia. Eviten el centro, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero porque... Pero es que es en el centro el festejo. No se puede llegar a tiempo a ningún lado. Es realmente una ciudad completamente endemoniada. La gente está toda de buen humor, María Belén. La verdad es que es lindo ver una 9 de julio. Recién se acercaba un señor y dijo, se habló mucho del tránsito en la semana, pero la verdad es que yo prefiero ver a la 9 de julio así durante 4 o 5 días y no con el tránsito de siempre. Habrá un poquito más de lío en el tránsito estos días, pero esto es hermoso, me decía recién un señor que se acercaba, así que realmente vale la pena. Es realmente una ciudad completamente endemoniada. El Bicentenario, que viene tan decadente, ¿no? Decadentes, así somos. Somos como somos. Decadentes. El Bicentenario, que viene tan decadente, ¿no? La reacción de los derrotados. Clarín.
por Eduardo Aulicino. La lectura acá de los festejos masivos por la Revolución de Mayo. El Bicentenario. Nuevo recurso de Kirchner para jugar en la interna. El oficialismo no pierde el tiempo. Creen en el poder que los festejos le abrieron un crédito social. Y Néstor Kirchner ya se dio a la tarea de alimentar el microclima interno en base a ese presupuesto, para blindar en el PJ sus planes con vistas al 2011. El objetivo es sencillo. No importa tanto analizar qué ocurrió en las calles, sino imponer sin demoras una lectura de lo ocurrido. Les tengo la pregunta de cómo se le llama a un razonamiento que pasa primero por las eventuales consecuencias de un hecho y no por sus causas. Se le llama disparate. Y ha ocurrido que, no inocentemente, la mayoría de los análisis publicados y escuchados en los medios masivos de alcance nacional respecto de la impresionante participación popular en los festejos del Bicentenario, se centró en cuál podría ser su aprovechamiento político. La Nación, domingo 30 de mayo. Euforia oficial por el Bicentenario. La Casa Rosada procura extender las movilizaciones. El gobierno apura medidas para capitalizar los festejos. Analiza subir jubilaciones, lanzar líneas de crédito, hacer nuevos actos y repetir espectáculos en el interior. ¿Cómo se le llama a un razonamiento que pasa primero por las eventuales consecuencias de un hecho y no por sus causas? Se le llama disparate. El nuevo miedo del doctor. Lo que paraliza el miedo, si nos obsesionamos con que es muy importante detenerlo a Kirchner, porque Kirchner es un dictador en potencia. Porque a mí, que gane Ricardo Alfonsín, o que gane, digamos, Elisa Carrió, ¿no? O que gane Cobos, o que gane Narváez, el que gane, no me cambia la vida. Que gane Kirchner, otra vez, tercer periodo consecutivo, a mucha gente que amamos la libertad, nos va a cambiar la vida. ¿Cómo me gustó la carta de Galtieri de hoy? ¿Será ser oficialista eso? Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así, porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol. A mucha gente que amamos la libertad. Buenas noches, Eduardo Emilio Macera. Buenas noches, doctor Rodríguez, ¿cómo le va? Tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la Escuela de Mecánica. A mucha gente que amamos la libertad, la democracia está en peligro. Nada me sería más fácil que imaginar escenarios de desmoronamiento de la democracia. Puede llegar el caso, no es difícil imaginar, otra vez en Argentina, los tanques en las calles. A mucha gente que amamos la libertad nos va a cambiar la vida, nos cambiaría la vida. La libertad de prensa desaparecería totalmente, el control de los amigos del poder sería total. Es decir, la Argentina está en un estado en que es todavía semidemocrática y puede salvar la democracia, pero la perdería de acá a un año. Entonces es lógico que uno diga, me pongo nervioso. ¿Cómo quieren que no esté nervioso? Entonces es lógico que uno diga, me pongo nervioso. ¿Cómo quieren que no esté nervioso? Vuelve Multiple Choice, un nuevo capítulo de la flamante sección de 678 de la que habla el país. Después del masivo, histórico, pacífico y festivo Bicentenario, adivinen cómo tituló el lilitista Fernando Iglesias su editorial en la revista Noticias. A. El país en su mejor momento. B. El país en un buen momento. C. No todo estaba tan mal. D. Un país con un futuro incierto. La respuesta es... Revista Noticias, por Fernando Iglesias. Un país sin futuro. Bueno, a ver, Dante. Sí, respecto del Bicentenario, o sea, a mí me parece que incluso desde sectores más cercanos al gobierno se apuró una interpretación del tipo pueblo, 9 de julio versus tilingaje en el Colón, ¿no? Digo, me parece que eso no es del todo falso, pero no es del todo verdadero, digamos, eso. Ahora,
digo, lo que a mí me llamó la atención es que esa construcción también vino ahora desde las plumas de la derecha también. Es decir, claramente ellos intentaron hacer esa separación, pero lo que veo, ustedes hablaron de la nota de Pepe Liachev, o de Morales Solá, etcétera, incluso Leuco, de Macri. Me parece que ahora hay una, digamos, se están dirigiendo a un público mucho más fundamentalista, digamos. Es decir, me da la sensación de que en un contexto donde Kirchner tiene alguna mínima posibilidad ahora de poder ganar, hay como un repliegue, ¿no? de las, insisto, los principales editorialistas dirigidos ya a un público absolutamente incondicional, ¿no? Sí. Digo, una carta como la de Pepe Liachev, digamos, no puede convencer a ningún público moderado. Sí, la idea de cerrar filas, digamos, ¿no? Totalmente, que yo creo que fue lo que hizo Kirchner en algún momento y se equivocó, digamos, cuando cerró filas hacia el PJ, digamos, porque con un 20, con un 25% no puedes ganar ninguna elección. Digamos. Me parece que este es un error que está cometiendo la derecha en este repliegue. Entonces no lo comentemos así, ¿viste? Bueno, ¿podemos editar esto? ¿Podemos editarlo? Bueno, pero esa parece que... Claro. A ver, Mariana. No, yo hice una seguidilla estos días de lo que venían haciendo los diarios y la verdad que es tan divertido porque está ahí nomás, está todo calentito, es de un día al otro, digamos, no tenés que trabajar casi nada. Y entonces el domingo, por ejemplo, es genial, el editorial de Clarín que dice directamente que la ciudadanía que festejó lo hizo en contra del oficialismo, o sea, primero eran los festejos que iban a ser un desastre. Después, una cosa de despolitización total, ¿no? Autoconvocatoria, espontaneidad, el gobierno no puso un escenario, no dijo el horario, nadie, fue todo por un repollo nació. Y el domingo, como se las veían feas, ya directamente eran 6 millones de personas en contra del gobierno. Y lo que es genial también es este suplemento de Clarín del Bicentenario de la Gente, ¿no? No sé si lo vieron, son fotos de anónimos. No hay ningún tipo de organización. O sea, el discurso de la antipolítica al extremo con el tema del Bicentenario. Para mí que tiene que ver con que nadie se imaginaba semejante nivel de convocatoria. Pero esta cosa así de, bueno, entonces, ya que fueron tantos los que fueron, son de los que no tienen nada que ver con ninguna cuestión o organización política. Yo no entiendo una cosa, digamos, que plantea Nación en el titular del día de ayer, cuando dice el gobierno sale a capitalizar los festejos con aumento de jubilación, aumento de la asignación universal por hijo. Bueno, perdón. Bienvenido. Habría que hacer como parte de los festejos. Habría que hacer un bicentenario cada 2 días. Es una cosa rara, ¿no? Yo te hice acá un título, si el gobierno no hubiera anunciado nada, por ejemplo, de la Nación, que después de semejante expectativa, el gobierno desilusionó sin anunciar ninguna medida. Claro. ¿Está bien? Claro, es una posición muy difícil ahí, no... Bueno, hay un dicho. Lo que me parece interesante es que parece que estamos discutiendo quién capitaliza o quién deja de capitalizar el Bicentenario, y la discusión real es quién va a capitalizar el relato del Bicentenario. Exactamente. Porque lo que se está preguntando, o sea, yo creo que la verdadera pregunta de Clarín o La Nación es si lo que ellos están escribiendo, sus editoriales, todas estas cosas que uno lee que no es bastante insoportable, si lo van a poder capitalizar de alguna forma. Bueno, el Bicentenario es una pasó. ¿Ya pasó? Es interesante, yo creo que en realidad el relato lo está construyendo la oposición, los editorialistas opositores, al considerar que quiere capitalizarlo el oficialismo, vamos a usar un término más duro, quiere apoderarse el oficialismo del acto. En realidad están sabiendo que el acto favorece al oficialismo. Es un reconocimiento. Sí. Ese es un reconocimiento desde el rencor, desde la impotencia, desde las zorras y las uvas, de que naturalmente un acto multitudinario y festivo favorece al gobierno que ejerce. Ocurre aquí, en Afganistán, en donde fuere. Un campeonato mundial favorece un triunfo al gobierno que preside ese país. Sí, sí. Es así, es natural, esto ocurre en la política, no hace falta ser politólogo para eso. Sí, ahora, además... en lo que señalaba Dante, en que se está aglutinando de alguna manera una opinión que ya no es de centro-derecha, ¿no? Podríamos decir, habiendo visto a Grondona, que pertenece a la más rancia y nauseabunda derecha argentina, a la que pertenece Mariano Grondona, porque tampoco creo que tengamos que establecer ningún vínculo de colegas con él. Yo me niego terminantemente.
Pero me parece que no es casual tampoco que haya políticos como Carrió que están recogiendo ahora la línea argumental de Grondona en relación a la causa noble, ni es casual tampoco que mientras la gente celebraba en la calle, Bergoglio recibía una carta pidiendo una amnistía para los militares condenados, ¿no? O sea, todo esto forma parte de una misma amalgama. Vos acababas de... creo que lo dijimos fuera del aire, pero vale la pena. Me parece que es una buena reflexión para todos. Cada uno puede opinar. Cuando Mariano Grondona dice, a mí no me importaría que ganara Alfonsín, Ricardo Alfonsín, que ganara, no sé, sí, cualquiera de los candidatos. Nombra el resto, a todos los y en candidatos. realidad están dando una respuesta ideológica. Claro. No le importa que ganen ellos, porque no va a pasar nada nuevo en el país. Va a venir todo lo viejo. Esta es la realidad. En realidad ese elogio es despectivo para los candidatos. Yo que los candidatos saldría a refutarle a Grondona. Pero si no le refutó Pino, que va a salir a refutarle Carrió. ¿Estás loco? No, ahora digo, también lo que me parece es que qué va a hacer el gobierno con esto. Es decir, más allá de estas acusaciones de... un DVD. Negocio. No, porque digo, a mí me da la sensación, sin caer en hacia una hermenéutica del pueblo y ver qué pasó ahí, porque no lo sé, que lo hagan otros. Pero, digo, el punto sería... me da la sensación a mí de que los que estaban ahí no eran, obviamente, enteramente kirchneristas, pero no había ningún furiosamente antikirchnerista. Claro. Entonces, digamos, me parece que el gobierno debería tomar nota y decir, bueno, hay una masa ahí a la intemperie, justamente, digamos, literaria y metafóricamente, que está abierta, digamos, ¿no? Y que digamos, a partir de algunas medidas del gobierno, me parece que puede ser Sí, un grupo que se acerque, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero muy corto, hay una cosa que me impresiona mucho, que es esta necesidad desesperada de sacar conclusiones todo el tiempo, cada 15 minutos, de lo último que acaba de pasar hace 10 segundos, que jamás pueden ser acertadas, no importa ya si tienen buena leche o mala leche. Porque, digamos, vos podés sacar conclusiones tratando de ver si esto favorece o desfavorece, o si es el efecto del Bicentenario. Si mañana tuviéramos elecciones, falta más de un año. ¿Sabés todas las cosas que pasaron en el último año en nuestro país? Hay mucha ansiedad política. Muy bien, cambiamos de tema. Pasamos a lo que ocurrió también este fin de semana, que fue el festejo de las Fuerzas Armadas. Estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ahí en un discurso bien interesante, que por cierto, vamos a decir, modificó públicamente el rol de las Fuerzas Armadas. Lo vemos. Otro tema ignorado por los medios hegemónicos. La revalorización de las Fuerzas Armadas. Entre mínima y nula fue la difusión que los medios hegemónicos dieron al significativo discurso presidencial de ayer en el marco del bicentenario de la creación del Ejército Argentino. Cuando en el pase que significó conmemorar el cruce de los Andes, una de las más grandes glorias y victorias, se cantó la marcha de San Lorenzo como nunca en mi vida la había oído cantar. Casi que se gritó. Cuando San Martín cruzó los Andes, no los cruzó con los dirigentes políticos, lo cruzó con el pueblo. Cuando Güemes custodiaba la frontera del norte, eran el brazo armado de la nación junto al pueblo. Pudimos construir nuestras victorias más importantes cuando la nación fue eso, por sobre todas las cosas, pueblo. Y cada vez que ese brazo armado confundió su rol y se separó de su pueblo, hubo amargas derrotas. Igualmente ninguneada por la cada vez más alicaída corporación mediática, había sido la referencia a la cuestión que Cristina realizara al inaugurar las sesiones legislativas. Argentina virtual y mediática que planteó que odiábamos a las Fuerzas Armadas, por Dios, nosotros, los peronistas, contra los militares, somos el único partido político vigente en la Argentina fundado por un general. Nuestro ADN se gestó allí, cuando las Fuerzas Armadas acabaron con el fraude patriótico de la década infame y Perón fue presidente, así que no tenemos nada. Al contrario, yo creo que han humillado mucho más a las Fuerzas Armadas
los que las redujeron a ser simples encapuchados en lugar de defensores de la soberanía nacional. Esos humillaron a las Fuerzas Armadas. En perfecta sintonía estuvieron las palabras del jefe del ejército, general Luis Pozzi. El 29 de mayo de 1810 se organiza el ejército argentino como instrumento al servicio de la voluntad soberana de un pueblo que quería ser legítimamente artífice de su propio destino. Este es el ejército del Bicentenario, el que tengo el altísimo honor de encabezar, una institución renovada que lleva adelante un saludable e irreversible proceso de transformación y modernización. Y al respecto, récords de asistencia y ratings televisivos, el Divope y mucho más el coincidental, tuvo el desfile militar del histórico Bicentenario. Esta tarde del Colegio Militar de la Nación con el uniforme histórico. La gente acompaña con sus banderas al viento, con muchos aplausos. ¿Y abuela, y vio el desfile? ¿Vio un poco el desfile? ¿Desfile de quién? El desfile de los granaderos, del desfile. No, eso no, la verdad. ¿No lo vio? Que no. No, claro, había mucha gente. Los militares me dan miedo todavía. No, pero estos eran granaderos, abuela, no. Por más que estén vestidos de granadero, ¿viste? ¿Le dan miedo todavía? Sí, yo me veo venir aquello, ¿viste? No. Este es el ejército del Bicentenario, una institución renovada que lleva adelante un saludable e irreversible proceso de transformación. En este bello tiempo de desinstalar falsas verdades, el Bicentenario significó el recupero por parte del pueblo de símbolos apropiados por la derecha. Este contraste es contundente. Por un lado, el mediáticamente denominado campo en el Colón y con Bergoglio. Y por otro lado, los artistas de Pampa adentro en las calles junto a millones provenientes de zonas tanto urbanas como rurales. Y para cerrar, nuestra siempre brillante Sandra Russo. Hay diferencias que se saldaron y que se superaron en ese enorme espectro, en ese enorme actor social que salió a festejar, ¿no? Y me refiero a... escuché a muchos amigos, colegas en estos días decir qué grande el chaqueño palavecino, ¿no? Y es gente que nunca en su vida hubiese escuchado el chaqueño palavecino o nunca le gustó. Y al mismo tiempo mucha gente que tal vez nunca escuchó a los olimareños, los disfrutó muchísimo. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, pelo de viento. Esos dos sectores, esos dos públicos forman parte de lo popular. Me parece que también se empezaron a articular por ahí. Ahora, es cierto que el acto que se llevó a cabo el día sábado
había pasado desapercibido, en algunos, por lo menos en su verdadero espesor, ¿no? En esta idea de incluir definitivamente dentro de este proyecto político, que no estaba tan explicitado, entiendo yo, a las Fuerzas Armadas, con un rol claramente asignado, por lo menos en la palabra de la presidenta. Y estaba pensando las consecuencias históricas de esto, porque en realidad desde que yo leo cuestiones de historia hay un conflicto dentro de las Fuerzas Armadas en la historia argentina, que se ha manifestado de distintas maneras, en distintos momentos, pero que en el siglo XIX fue muy claro, que en el siglo XX también fue muy claro, y que probablemente el mismo peronismo encierre esas contradicciones, ¿no? Me imagino el diálogo de Perón y de Farrell en ese sentido, ¿se entiende? O sea que realmente es algo que había quedado como al margen de los festejos y es uno de los pasos que a mí me parecieron... Guacho, yo no creo que sea como dice la presidenta, que el gran problema de las Fuerzas Armadas fue cuando se independizó del pueblo, digamos, cuando se separó. En realidad, creo, a lo largo de la historia lo que uno encuentra, no solo en nuestro país, es que justamente a veces el problema es que las Fuerzas Armadas son el brazo armado del pueblo, digamos, y representan lo peor de los pueblos. ¿Sí? O sea que no necesariamente tiene que ver con una separación que luego vuelve contra el pueblo, ¿no? Justamente, en realidad, a veces los peores nacionalismos vienen del pueblo, digamos, ¿no? Los nacionalismos más belicosos, que luego se transforman en un brazo armado. ¿Sí? Claro, pero según lo que estás contradiciendo a la presidenta. Es interesante tu postura, pero déjame que yo haga una conclusión y vos podés después seguir. Yo diría entonces no tiene que haber Fuerzas Armadas en el mundo. No deja de ser una utopía. Por a lo mejor es razonable, pero no deja de ser una utopía. Hasta ahora Costa Rica. Me parece que en todo caso tiene más que ver con que en la Argentina los golpes de Estado han sido hechos por las Fuerzas Armadas que defendían intereses antipopulares. Me parece que en todo caso... Pero también apoyados por el pueblo. Seguro, pero eso es una contra... Pero quiero decir, las Fuerzas Armadas en todo caso fueron el brazo armado de quienes pensaron políticas que aunque el pueblo no se diera cuenta, eran antipopulares. Me parece que tiene más que ver quizá con eso, porque obviamente el patriotismo, esta cosa es como un palo enjabonado, o sea... Lo que pasa es que cuando el pueblo es facho no se le dice pueblo, no sé qué se le dice. No, sí, es un pueblo facho. Pero eso, pero para no caer en las cuestiones psicologizantes del tipo, el pueblo no se da cuenta, ¿sí? que es antipopular las políticas que están llevando, digamos, ¿no? Pero efectivamente... Pero eso de Hegel para acá es así. No, bueno, está bien, por supuesto. Lo que sí es claro más la conciencia, pero está. Lo que sí es claro que a Mariano Grondona estos milicos no le sirven para nada. Claro, nosotros estamos más cerca de esa temática. Entonces, bueno. Ahí viene un temor. Sirve más los Teletubbies que estos milicos. A mí me pareció muy interesante estos gestos así casi brutales y desprolijos que tiene la calle, que me parecen que son geniales. Y pasaba una carroza, entonces se cantaba la marcha de San Lorenzo como si fuera el primer partido de Argentina en el Mundial. O sea, era una cosa de fanatismo. Y 3 segundos después pasaba otra secuencia donde estaban los colimbos de Malvinas y era una cosa de gritar contra el ejército de la dictadura. O sea, en una misma secuencia, en un mismo momento hubo una cosa de vivas a la marcha militar y al mismo tiempo lo que pasa es que hay como una cabeza me parece que ahí también para es interesante pensarlo generacionalmente, porque el otro día en los festejos estuvo presente y muy presente no solo una nueva generación en el público. Esas generaciones de militares que veíamos desfilar también eran nuevas generaciones de militares, probablemente y esperanzadoramente con otra formación y con otras ideas, ¿no? Entonces, eso es lo que permite tomar aliento y pensar en un futuro distinto al pasado. Y ojalá ya esto sirva también para que muchos chicos quieran hacer la carrera militar, que es muy digna, que la verdad que estaría bueno que estemos orgullosos, pero a veces tengo la sensación de que cuando te enterás que alguien sigue la carrera militar, lo mirás con recelo y me parece que no. Hay un número al respecto, perdón, Orlando, hay un número al respecto que es algo así como el 85%, entre el 85% y el 90% de los integrantes de las Fuerzas Armadas no tienen vínculo generacional con lo que pasó en la eso década. Eso es nuevo, porque había tradiciones de militares, ¿no? Claro, por eso es interesante. Sí, yo creo que es interesante, a mí me pasó, no sé si ustedes, que yo no me acordaba quién era el comandante en jefe del ejército.
Qué Yo tampoco. interesante, ¿no? Claro, pero... No lo digo por al contrario, por anular su importancia. Bueno, pero es un buen signo, me parece, también. Y ahora ya que hablamos de generaciones nuevas, por ahí hay gente muy joven que está viendo, y el general Galtieri no tenía autocontrol, como decía Grondona. No, justamente no. Él estaba borracho siempre, era un tipo, un genocida, nos llevaba a Malvinas, murió mucha gente por la falta justamente de autocontrol de ese. Laura Branigan tenía mucho más autocontrol. Es de familia Ingalls, hay mucha gente joven. Nos tenemos que ir al corte y ya volvemos.